Iglesia, buenos días. Tiempo sin verlos desde acá, pero se ven espectaculares. Se pueden dar un aplauso, se ven muy lindos. Le damos gracias al Señor por este precioso lugar donde el nombre del Señor es glorificado y todos hemos venido en la misma unidad. Y a través de los días el Señor me regaló una poderosa palabra que sé que en la medida en que abrimos el corazón, que le permitimos a Él anidarla en nosotros, la palabra cobrará vida. Solamente si nosotros queremos. Dios ya lo hizo, Jesús ya murió, ya se entregó, ya hizo toda su obra y depende de cada uno de nosotros avivar el fuego del Espíritu en nosotros y que la palabra sea una realidad. Amén. ¿Cuántos dijeron que necesitaban un milagro? Amén. El tema para hoy se llama así: hacedor de milagros. ¿De quién vamos a hablar? A ver, díganme ustedes. ¿De quién vamos a hablar? Hacedor de milagros. ¿De quién? De Jesús, el que hizo milagros en la tierra y nos dejó un legado extendido para que nosotros continuemos esa obra maravillosa. Y le quiero decir que es un milagro. Un milagro es el rompimiento de las leyes naturales. Un milagro que se efectúa a través de Jesús, a través de su palabra, me está indicando que se rompió una ley natural, que sucedió algo sobrenatural, algo más allá de nuestra capacidad intelectual, física, de pensamiento. Por eso necesitamos tanto conocer a quien hizo el hacedor de milagros. Y cuando yo lo conozco a Él, puedo entender que todos los días, ¿cuántos saben que todos los días suceden milagros? Usted no los está viendo, tal vez sí, pero el hecho de que esté acá es la evidencia de que ya un milagro sucedió. Hoy pudimos volver a despertar, abrir nuestros ojos y glorificar a quien todo lo merece. Comenzaré contándole una historia de 3 personas que iban caminando por una vereda. Uno de ellos era un viejo sabio, otro era un terrateniente del pueblo y un joven iba detrás de ellos caminando. Ellos los dos iban dialogando y el joven escuchaba. Resulta que el terrateniente, muy inquieto, le dice al sabio anciano: en el pueblo me han dicho que tú haces milagros, que tú siempre estás haciendo milagros. Y él le dice: ¿yo? ¿Un viejo como yo haciendo milagros? Sí, me lo han dicho, que tú sanas ciegos, que tú levantas paralíticos, que a los locos los vuelves a la realidad. Y él dijo: no, yo soy muy anciano, eso no sucede conmigo. Y él dijo: no sea egoísta, cuénteme cómo hace milagros, yo quiero saber. En vista de tanta insistencia y la molestadera de este terrateniente, él dijo: bueno, está bien, le mostraré 3 milagros. Y entonces él dice: listo, vamos a ver los milagros. Y entonces él le dice: ¿hoy viste salir el sol? Dijo: claro, todos los días sale. Ese fue tu primer milagro, ya te lo mostré. Me han dicho que tú acabas de tener un hijo. Sí, es mi primogénito y ese es tu segundo milagro. Yo no quiero eso, yo le estoy pidiendo algo que yo evidencie, que yo vea, que yo pueda palpar, que yo pueda tocar. Y él le dice: va el tercero. ¿Has visto la siembra de la siega y el trigo donde no había tierra, donde solo había tierra? Y él dice: obvio, todos los años sale y todos los años siembran y todos los años sale el fruto del trigo y de la siega. Y él dice: ese era tu tercer milagro. Y la reflexión viene a entender que este hombre desesperado, con ira, se va y le dice: usted no hace milagros. Y se va y dice: yo lamento haberlo desilusionado, pero lo que usted quería buscar yo se lo di, lo que yo tenía se lo enseñé, usted no lo pudo ver. Y se va. Pasa un buen trecho después de que él avanza y se queda el joven y le dice: maestro, ¿por qué no le enseñaste el milagro si yo todos los días te veo hacer milagros? Y él le dice: él no busca un milagro,
Él busca un espectáculo. Y los milagros no son espectáculo. Y a veces las cosas pequeñas, lo más pequeño del día a día, no lo vemos porque lo hicimos parte natural de nuestra vida. Pero día a día estamos viendo y recibiendo milagros del que hace milagros, del que permanece para siempre, del único y real que puede obrar sobre nuestras vidas cosas sobrenaturales. Entonces, adentrándonos en la palabra, vamos a mirar como una base de lo que Dios nos prometió desde el Antiguo Testamento para venirnos a la actualidad. En Isaías 7:14, Dios nos hace el mayor milagro que se le puede dar a la humanidad. El milagro que nosotros tenemos, con el cual contamos, a cual corremos, pero que muchas veces no evidenciamos en nuestra vida. Y es muy triste que nos hayamos acostumbrado a Jesús como alguien a quien corro en mi necesidad, pero no a alguien al que adoro cuando necesito levantar mis brazos y darle gracias por el alimento, por una nevera que tal vez hoy está vacía, pero que Él suplirá y llenará, por un carro que tal vez está deteriorado, pero que me presta un servicio, por un hijo que tal vez se revela, pero que está en las manos del hacedor de milagros y que Él obrará el cambio. Y esto es lo que dice Isaías 7:14. ¿Lo podemos leer todos o no? Lo vamos a leer todos. Por esto, o sea, por esta razón que les acabo de plantear, por todo lo que les acabo de decir, por esto el Señor mismo les dará ¿qué? Una señal. Y ningún milagro de Dios sucede si no hay señales antes. Un enfermo, un paralítico, una necesidad es una señal para que el cielo intervenga sobre la tierra. Entonces dice, les dará una señal. ¿Qué ocurrirá? La joven, no los escucho, se fueron. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará. ¿Qué quiere decir Emanuel? ¿Qué quiere decir Emanuel? Lo que la promesa me está diciendo, y el milagro que ocurrió fue que vino la promesa de que Dios nos enviaría un Dios terrenal que estaría con nosotros, que permaneció en la tierra y que dejó huella, y unas huellas tan marcadas y tan grandes que hoy en día, pasados 2000 y pico de años después de que Jesús parte, hoy estamos evidenciando milagros día a día, cada día de nuestras vidas. Amén. Dios siempre nombra el milagro antes de que éste nazca. Dios siempre da señales de milagros. ¿Qué tipo de señal? Una necesidad, un llanto, una oración, unas lágrimas que se derraman en la noche clamando por un hijo que se pierde allá afuera. Siempre habrá una señal nuestra ahora hacia el cielo, y esa señal se evidencia que Dios es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? Amén, Dios es real y habita en nosotros, habita en medio de nosotros. Entonces me quiere decir esto, que la confianza, la fe que nos lleva a poner fuera perjuicios, miedos, temores, ansiedades, preocupaciones y aún la inseguridad de que sí ocurrirá o no ocurrirá el milagro. Y es una constante en todos nosotros. Muchos estamos luchando en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí será que Dios me escuchó? ¿Sí sucederá? ¿Será posible que esto suceda? Y yo le quiero decir hoy, es posible. ¿Por qué? Porque estamos viendo y conociendo y hablando del Dios que es y obra sobre imposibles. Y entre más imposible sea la situación, más posible se refleja el cielo en la tierra. Eso quiere Dios hacer. Venir a mostrarnos que Él reina, vive y vive en nuestro corazón. Entonces miren que esa señal se cumplió, y Marcos 6, del 1 al 5, lo vamos a leer, y por favor esté aquí. No se vaya a dejar desviar, no se vaya a dejar ir, y aquí es donde vamos a entrar en materia. 6:1, ¿qué pasó aquí? Miremos.
Salió Jesús de allí y fue ¿a dónde? A su tierra. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret, ¿cierto? ¿Salió de dónde? De Capernaum. Iba hacia su tierra, de Capernaum a Nazaret, y de allí vino a su tierra. ¿Y lo seguían quiénes? No los escuché. ¿Quiénes lo seguían? Los discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó ¿a qué? ¿Qué era lo que usualmente hacía Jesús? Enseñaba. ¿Por qué nos tiene que estar enseñando el Señor a nosotros? Porque desconocemos las escrituras y eran reveladas para que hubiese entendimiento y saliera el engaño del enemigo. Entonces comenzó a enseñar. ¿Y qué pasó allí? En la sinagoga. Y muchos, ¿qué pasó? Oyéndolo se maravillaban y decían, ¿qué decían? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Imposible que él tenga tanta sabiduría. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Lo que ocurrió acá podemos llamarlo incredulidad. Y la incredulidad es peor que una guerra mundial. Ha acabado con miles de personas. La incredulidad ha mandado muchas vidas al infierno por no creer, por la duda, por el no saber conocer las escrituras, no saber que vino una promesa y que Él se hizo carne en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros, pero nos enseñó cosas puntuales de las cuales nosotros hoy podemos evidenciar. Estamos evidenciando que Él enseñaba, había sido enviado para quitar al enemigo de en medio de nosotros. Fue enviado para traer libertad a los cautivos y todos estábamos cautivos en medio de las tinieblas. Entonces viene a predicar buenas nuevas, a vendar, a sanar, a quitar dolor, viene a sanar heridas, viene a restaurar hogares, viene a cumplir una misión puntual, y es la de que todos conozcamos que hay un reino que nos espera y que hay un Dios que obra milagros en medio de nosotros. Amén. Y desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, sin excluir ninguna parte de la Biblia, Jesús hablaba siempre, y el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, toda la palabra nos encausa a un solo punto: Jesucristo. Y Él hablaba de Él, hablaba del Padre, pero estaba hablando: yo vine, fui enviado, fui ungido, vine a cumplir una misión, vine a traer las buenas nuevas, vine a quitar el pecado, vine a perdonar. Siempre hablaba de Él. Y aunque ellos no reconocieron su poder, ¿qué decidieron? Pasar por alto la presencia de su Salvador. Aún sus hermanos que estaban allí, aún todos los que lo escuchaban, muchos no creyeron. ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagros? Ya vamos a avanzar en la palabra. ¿Qué nos dice entonces el versículo 3? ¿No es acaso el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No es estas sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. ¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Muchos hemos tenido frente a nosotros profetas. Muchos hemos tenido frente a nosotros palabra de Dios que sabemos que es para nosotros, pero hemos deshonrado, hemos tenido en poco la palabra, hemos ignorado que es para nosotros puntualmente, hemos desconocido que es Él hablando a nuestro corazón. Y muchas veces nos va a tallar, obvio que nos tiene que tallar, cuando nuestro
espejo nos desnuda, cuando nos dejamos ver el rostro tal y cual somos, no queremos estar más allí. Entonces pasamos por el espejo y nos damos una miradita y seguimos. Eso es la palabra de Dios. Ese es el mensaje de la verdad. Siempre nos va a tallar, nos va a calar, nos va a incomodar, pero es necesario que incomode, porque si no, seguiremos en la misma condición en la que estamos y no habrá cambios, no se gestará nada en nuestras vidas. Jesús estuvo en medio de un pueblo que lo vio nacer, que muchos allí, tal vez en la sinagoga donde él predicaba, tal vez algunas mujeres lo cargaron, le cambiaron el pañal, muchos lo conocieron y lo vieron crecer, pero no pudieron entender que era el plan perfecto de la promesa de Isaías 7:14. Vendría un Salvador, estaría con nosotros. No lo pudieron entender. Sus mentes entenebrecidas y endurecidas por el pecado miraron más la condición del hijo del carpintero que el enviado del cielo para traer su salvación. Perdieron todo lo que él quiso hacer en medio de ellos, y él tuvo que decirles: yo sé, aquí no hay honra, aquí no valgo, aquí no vale la pena estar, me tengo que ir. Dice que hizo pocos milagros, unos pocos. Había podido hacerlos todos, habían podido ver la manifestación de la gloria de él, pero no lo quisieron atender. Y así estamos muchos. Queremos el milagro, pero estamos deshonrando a los siervos de Dios. Tenemos en poco a veces que un siervo se pare acá, que el pastor venga acá y dé un mensaje, y muchos refutan, critican, cuestionan. Estamos ahí siempre para tallar, para sacar el dedo acusador, no para honrar la palabra que es expuesta a través de la boca de un siervo de Dios. Eso ocurrió con Jesús. Eso estaba viviendo él allí, y es increíble que en medio de ellos no pudo obrar milagros. Él quería, pero no lo pudo hacer. Entonces muchos desconocieron lo que él realmente quería hacer. Muchos no aceptamos. Podemos tener aquí frente a nosotros al ungido de los ungidos y bajar en persona el Espíritu Santo acá y ponerse dentro de nosotros, y muchos, por la dureza de su corazón, no quieren entender. Hermanos, los tiempos se avecinan, son difíciles, y es el tiempo de reaccionar y de volvernos a Él con todo nuestro corazón, gestar cambios en nosotros y desear realmente que el Espíritu de Dios more en nosotros, y que venga la convicción: si pecamos, si fallamos, si nos equivocamos, pero hay un hacedor de milagros dispuesto siempre a perdonarnos y a extender su mano para levantarnos. Siempre está dispuesto. Podemos contar siempre con Él. Entonces, muchas veces esa familiaridad que tenía Jesús con ese pueblo, con Nazaret, porque había crecido allí, impidió. Esa familiaridad vino desprecio. De hecho, sus hermanos no creyeron en él. Sus hermanos lo despreciaron, no creían en él. ¿Por qué? Por lo que él era, pero estaban viendo al hombre y no al Dios que habitaba en ese hombre. Se hizo hombre por amor. No se hizo hombre porque es que nos entiende hoy como hombres. Sí, claro, sintió dolor, sintió temor, angustia, miedos. También lo vivió y nos puede entender. Él sabe cuántas veces nuestra almohada se ha mojado de lágrimas en la noche. Él conoce nuestros miedos. Él sabe que hay momentos en que no queremos avanzar, que queremos dejarlo todo, que hemos decidido a veces volver la espalda y volver atrás. Lo conoce todo, pero nosotros sabemos que si honramos su nombre, Él está dispuesto a volver a hacer mayores milagros a los que hizo allí en la tierra en la época que habitó. Jesús, cuando sana a Lázaro, yo les pregunto, cuando Jesús sana a Lázaro, ¿quién pidió el milagro? ¿Lázaro? Las hermanas estaban más dudaban más que cualquiera. Ya no vino, ya está muerto, ya hiede, ya está pero podrido, ya para qué llegó tan tarde. ¿Quién pidió el milagro? No lo pidió. Jesús, por amor y compasión, vino a traerlo. ¿Cuántas veces usted ha pedido un milagro? Tal vez ni siquiera lo ha pedido, pero ha llegado. Cuando el hombre es bajado del techo hacia donde estaba Jesús predicando, este paralítico,
¿quién creyó? ¿Quién era el que pedía el milagro? ¿Quién? Sus 4 amigos. Creyeron más que él mismo que estaba en esa camilla. Lo que me quiere decir esto es que no es necesario que nosotros muchas veces tengamos la persona ahí. Con mi fe puedo mover una montaña. Y si usted me dice, no, es que mi familiar está en Estados Unidos, usted de aquí puede hacer que el milagro ocurra allá. Pero depende de qué, de su fe, de la credibilidad que le dé al hacedor de milagros. ¿Y cuántos pueden creer que lo volverá a hacer? Lo volverá a hacer porque sigue siendo el mismo. No ha cambiado, no ha dejado de ser. Entonces, mire, vamos a encontrar 3 detonadores de la duda y vamos a identificarnos con ellos. El primer detonador es no creen, no creer. Ese es el mayor detonador que encontramos aquí en nuestro camino hacia un milagro. Un detonador es la duda. ¿Será? ¿Es posible? Si ha hecho milagros, yo no los he visto y los vemos y los evidenciamos cada día. Otro detonador es ¿cuál? No escuchar. Y muchas veces estamos aquí en cuerpo presente, pero nuestra mente vuela y no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Y no escuchar es perder el momento donde la palabra se desata y el milagro viene para usted. Se perdieron muchas oportunidades se han ido porque no hemos sabido escuchar. ¿Y el otro detonante cuál es? No han visto. Y muchos queremos ver como aquel terrateniente. Tengo que ver el milagro, que yo lo vea. Y no es así. Muchos vemos milagros que ocurren todos los días y nosotros queremos también verlos, pero no es necesario. Nosotros en esta iglesia hemos visto milagros. ¿Cuántos milagros hemos visto? Miles de milagros. No todos han sido contados ni testificados aquí, pero han ocurrido miles de milagros. Yo le digo, mi hermano, que como testimonio se cayó de un 3er piso, de una terraza de 82 años, él cayó de cabeza. Él cayó por el hueco de un ascensor y era para que él se hubiera muerto. Y el milagro ocurre cuando lo llevan a la clínica y bueno, tenía un brazo partido en 7 partes, sus costillas hundidas, el coxis lastimado, pero más que nada su cerebro había sido afectado. Con el paso de los días y solamente a oración de aquí para allá, mis hermanos, otros en Villavicencio, otros en Estados Unidos, todos orando por la misma causa. ¿Qué ocurrió? El milagro ocurrió y no teníamos que estar allá frente a la cama en cuidados intensivos. Una cirugía de hace 3 años donde se le había desprendido la retina de sus ojos por estar leyendo dentro de un vehículo. Esa cirugía no se perdió y hace unos 3-4 días nos dicen la cirugía está intacta. ¿Quién puede obrar eso si el cerebro fue abierto? Porque quedó sangre dentro de su cerebro. ¿Cómo los ojos no recibieron ese golpe? Lo recibieron, pero ¿qué ocurrió? El milagro se evidenció porque Él sigue haciendo milagros. Todos seguimos viendo milagros. Solamente necesitamos darle honra al que merece la honra. No se desvíe. No permita que su mente divague entre el sí y el no, entre la duda, el creer, el no creer, el tener que ver para creer, el visualizar un milagro. Lo va a ver en la medida en que honre al hacedor de milagros. Solo necesitamos honrarlo. Él quiere que hagamos para lo cual fuimos creados, y es adorarlo, honrarlo, buscar su presencia. No lo haga cada 8 días. Busque constantemente ese hacedor que está disponible para usted. Las llaves de Jesús, entonces vamos a aprender de Él. Si Él es el que nos va a enseñar, Él es el que tiene la fórmula mágica. Y vamos a mirar las llaves de Jesús. Primera llave, una relación con el Padre.
Jesús tuvo una relación y fue algo fuera de lo común con su Padre. Tuvo una relación mayor que la que usted y yo tal vez tenemos. Oraba una noche entera. Lo buscaba con pasión, con todo su ser, amaba la presencia del Padre. Usted y yo tenemos que volver a ese comienzo donde amábamos estar en el silencio, en la quietud, adorándolo, escuchándolo hablar, diciéndole: ¿qué tienes para mí? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cuántos dejan hablar a Jesús? ¿Cuántos dejan hablar al Espíritu Santo? Ninguno. Tristemente hablamos, soltamos todo y bueno, el Señor, gracias, hasta luego. No sacamos el tiempo para escucharlo y es necesario escucharlo. Alguna vez un pastor me dijo: quédese en silencio. Yo dije: muy difícil escuchar al Espíritu Santo, casi no me habla. Me dijo: quédese en silencio, quédese quieta y espere. Y al comienzo me quedaba quieta. Ay, no me habló, ya pasó una hora, no, me voy a acostar. Y me acostaba. Pasado al otro día, vuelvo, hoy sí, y así. Con el tiempo vamos volviendo hábito estar en el silencio y en el secreto, y entonces su voz se oirá. Él habla en el susurro, en el secreto, en el silencio, en la quietud. Y como vivimos tan acelerados y corremos tanto, entonces el Espíritu Santo difícilmente nos puede escuchar. Lo segundo que hacía Jesús y que fue una llave tan perfecta fue amar esa presencia de Dios, estar con Él. Siempre esa presencia, amar esa presencia. Que sea un amor entrañable. ¿Puede usted amar a sus hijos? Claro. A su esposa, obvio. Puede amar la gente que le rodea, pero su amor por Él es diferente. Es un amor entrañable, un deseo de llegar a su cuarto secreto, cerrar esa puerta, entrar allí en el secreto y poder estar escuchándole y amándolo. Es tan fácil amar a Jesús, es tan fácil. Él se deja amar. Mire, no reprocha, no se queja, no se lamenta, no critica, no juzga. Él simplemente se deja amar. Es fácil estar en esa presencia. Y lo tercero era esa confianza en Dios. Y ahí es donde vamos a ir desarrollando ese milagro, porque vamos a confiar que sucederá. ¿Y cómo es esa confianza? Mire a Jesús en la cruz. Por un momento abandonado, por otro momento solo, por otro momento abandonado de sus discípulos, por otro momento con sed, angustiado, lastimado, al borde de la muerte. Pero algo que sí ocurrió fue que confió en su Padre, que en ese lugar Él no se quedaría y que en la tumba tampoco permanecería. Él sabía que regresaría a estar a la diestra del Padre, porque era su promesa. Y Él cumplió. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Cumplió. Entonces, ¿por qué duda nuestra alma? Tenemos las huellas perfectas, la evidencia real de que sí sucede conforme a la promesa, a la palabra. Vamos a Marcos 16, 17 y 18. Y entonces, como ya sabemos los secretos de Jesús, ahora vamos a ver cómo vamos a actuar nosotros, cada uno de nosotros. ¿Y qué dice Marcos 16, 17 y 18? A los que ¿qué? A los que creen en mi nombre. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús, porque esta es palabra de Él. En el nombre de Jesús echarán ¿qué? ¿Qué más haremos? Hablaremos nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomaremos en las manos serpientes. ¿Cuántos quieren tener una serpiente ahí en su mano? Sobre todo nosotras las mujeres. Hablaremos nuevas lenguas, tomaremos las serpientes, y si bebiéremos, no nos hará daño. ¿Hay promesa acá? ¿Dónde está la promesa? No nos hará daño. ¿Por qué no nos hará daño? Porque pondremos aún las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y es una promesa que viene de Jesús. ¿Es real?
¿La puede creer? Entonces, ¿por qué cuando hay un enfermo corremos a llamar al pastor, a la amiga, y corremos al médico y volamos hacia las urgencias? Y la palabra, seguiremos creyendo, echando fuera el demonio de la enfermedad, hablando lengua sobre esa enfermedad y poniendo las manos. ¿Y qué sucederá? Sanará. ¿Sabe cuál es el inconveniente? No sabemos esperar. Entramos en angustia, en shock, en un shock como entraron los hombres allí en Nazaret. Cuando lo vieron predicando, abriendo el rollo, dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué está hablando? Está loco, ¿de dónde sale tanta sabiduría? Era shock lo que habían entrado, en un shock total. No lo puedo creer, ¿cómo es esto? ¿Qué le pasó a este hombre si yo lo vi cargando madera? Nosotros tenemos que evidenciar a Jesús. Y hay promesa que nosotros podemos sanar, podemos levantar aún muertos. Y usted ha visto evidencia y testimonios de hombres de Dios que han levantado muertos. Y lo han hecho porque creen, porque hay una promesa que cobró vida, porque los milagros suceden cada día. Si nosotros podemos creer, veremos su gloria sobre nuestras vidas. Pero necesitamos empezar por creer a las promesas. ¿Son señales? Sí. Él siempre envía una señal, le da un nombre a ese milagro, y ese milagro se llama: Señor, si creemos, haremos y haremos cosas sobrenaturales. ¿Qué dijo Jesús? Aún cosas mayores a las que yo hice. Y la palabra me enseña que los milagros fueron tantos y tantos que no cabrían todos los libros sobre la tierra, porque llenaría la tierra de los milagros que Él hizo. ¿Cuántos milagros ha hecho? Aquí viene nosotros, cómo estamos evidenciando la verdad de la palabra. Somos promesa. La promesa llegó a nosotros, habitó entre nosotros, porque me dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Pero ¿qué sacamos con saberlo? ¿Dónde está habitando? ¿Cómo estoy mostrando a Jesús? El mundo ya no quiere palabras, quiere hechos. Y nosotros somos los llamados, la iglesia, a salir y evidenciar a través de milagros, de sanidades, de señales, que Cristo está en nosotros. Si no lo podemos hacer, nos desenfocamos de nuestro camino, salimos por la tangente. Entonces, es un ejemplo lo que Dios nos active su capacidad. Nos deja evidencia de que Jesús obró miles de milagros y nos deja a nosotros un camino marcado, más fácil aún. Solo creo y veo, solo creo y veo. Entonces tenemos que activar nuestra capacidad para hacer señales. No el que sabe mucha Biblia es el que ve milagros, es aquel que cree. No porque el conocimiento nos envanece, pero si yo creo, veré actuar al Espíritu Santo moviéndose como se movía esta mañana en este lugar. ¿Cuántos milagros pudo haber hecho en esta mañana? Depende de quién, de que yo crea. Y sé que está moviéndose aquí y me puedo postrar ante su grandeza y decirle: obra en mí. Pero nos distraemos: ay, que no hice la llamada, ay, que dejé el arroz en bajo, ay, se fue el milagro, se perdió, tristemente se va. Entonces, como Dios quiere que lo hagamos, lo primero que vamos a hacer entonces es ¿qué? Creerle a Jesús. Vamos a Juan 14:12. Y Juan 14:12 me dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo me voy y los dejo a ustedes encargados de que hagan señales y milagros. ¿Dónde están los testigos de Cristo en esta tierra? Los evidenciamos a Cristo allá afuera. Nosotros somos los que lo evidenciamos. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque estamos listos. Somos los guerreros del cielo para salir
y traer a muchos. Un alma que viene por primera vez es un milagro evidenciado. Cuando usted le habla a alguien y le dice vamos, allí hay salud, allí hay sanidad, allí hay respuesta. ¿Qué ocurrirá? El milagro ocurrirá. Lo segundo que vamos a hacer es santificarnos, y vaya que nos toca santificarnos. Primera de Pedro 1, 15, 16 me dice: sino como aquel, ¿cómo dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en vuestra manera de vivir. ¿En qué vamos a ser santos? Una manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy. Jesús nos está diciendo, hágale, santifíquese, y el que esté santo, santifíquese aún más. Purifíquese, vuélvase a Cristo, dígale perdóname, reconozca su debilidad, vaya día a día. Es que me toca ir 1000 veces, vaya 1000. Y está dispuesto Él, hacedor de milagros, a perdonarle 1000 y 10,000 y 30,000. Porque Él está dispuesto para recibirnos cada vez que nos acercamos a Él. Es apartarnos para Él. Y no me diga que es que la iglesia es una partida de hipócritas, porque entonces le diré, aquí hay lugar para otro. Venga, todos somos unos hipócritas. ¿Quién dijo que había santos dentro de la iglesia? Nos estamos santificando, estamos en el proceso de mejorar y dar cada día lo mejor, de cambio, para agradar, no a los hombres, agradarlo a Él. Y lo último, que estemos vivos para Dios. El Salmo 88:10 dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Le pregunta David al Señor. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Cuáles fueron las dudas de David aquí? David dijo: dudo que Dios lo haga. ¿Manifestarás tus maravillas? Dudo que tú lo puedas hacer. ¿Qué más dijo David? Dudo que se levante. Levantará a los muertos para que te alaben. Y dudó que pudieran alabar, aún los muertos lo pudieran alabar. Era un hombre como usted y como yo. Y dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios tuvo dudas como usted y como yo. Y no por eso fue destituido de la gracia. No por eso fue abandonado por Él. Lo que nosotros tenemos que ver es nosotros qué vamos a decir. Y le invito a que se coloque en pie y pueda decirlo a los 4 vientos. Nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Me levantó, creo que lo haré y adoro por diseño. ¿Fui diseñado para adorar? Amén. Entonces, ¿cómo voy a adorar? Porque fui diseñado, adoro por diseño. Vamos a alabar al Señor y vamos a levantar nuestras manos a Él y le vamos a decir: yo me levanto hoy de este lugar en el que entré, de comodidad, de relax, de tranquilidad. Quiero ver esos milagros y creo que lo haré. Mis manos tocarán enfermos y sanarán. Mi boca se abrirá y declararé palabras de vida sobre los que están perdidos, abandonados, tristes, porque tú me diste la autoridad. Me levantaré y ayudaré a sanar a aquel que no quiere saber nada de ti. Hablaré de tus maravillas y te adoraré, y te adoraré. Levante sus manos a Él y empiece a adorarlo. Yo no sé cuántas expresiones de adoración tenga, sepa, pero es tiempo de adorar, de adorarlo a Él, al hacedor de milagros. Él volverá por una iglesia que adore, que crea y que se levante en pie de batalla para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Vamos a adorarlo entonces.